bien, pues vamos a la siguiente intervención. Hemos oído la parte más de entidades, universidades, contándonos proyectos que han desarrollado para dar respuesta a estos retos, ¿no? Vamos ahora a la parte de la empresa, ¿no? ¿Cómo están respondiendo? ¿Qué proyectos están trabajando para dar respuesta a estos ODS, ¿no? A estos Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del sector de la construcción? Vamos a empezar con Inés Clemente. Ella es responsable de comunicación y marketing de Ecocircular. Es una startup que nace con la misión de evitar que los residuos, principalmente los de la construcción, terminen en vertederos. Tiene que ver también con el tema que ha tratado Carlos, pero desde el punto de vista de la empresa. Inés va a intervenir con la jornada, con la intervención titulada Tecnología para implantar la circularidad en los residuos de la construcción y demolición. Gracias, Inés. Adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a las jornadas que habéis organizado y ha sido muy interesante escuchar las ponencias que me precedían y también muy alentador porque comprobar que distintos agentes estamos peleando por implantar la economía circular en el sector siempre es como muy satisfactorio. Y voy a ser muy rápida porque creo que llevamos muchísimo retraso y no sé vosotros, pero yo también tenía compromisos después y digo, quiero que esto sea muy provechoso y rápido. Entonces, para poneros en antecedentes, que no sé si sabréis o conocíais Ecocircular, nosotros ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros desarrollamos tecnología para implantar la circularidad en la gestión de los RCDs, de los residuos de la construcción y de la demolición. Y en esta presentación quiero demostraros cómo esto es posible. Pero antes siempre me gusta hacer un recordatorio, como hacía Mar al principio de la jornada, de algunas de las cifras que considero más importantes, ¿no? No sé si lo sabréis, pero me gusta recordarlo, 45 son los millones de toneladas de residuos que se generan en el sector de la construcción al año en España, 800 millones si hablamos de Europa. Estas cifras suponen entre un 30 y un 40% de los residuos que se generan a nivel global y tristemente el 90% de todos los residuos terminan en el vertedero. Y desde Ecocircular nos preguntamos cómo es esto posible. Si se están haciendo muchísimas cosas para reciclar, para valorizar, estamos viendo soluciones como las que presentaban antes mis compañeros, ¿cómo puede ser que estemos todavía en estas cifras, verdad, aquí en España? Me gusta también hacer un zoom al marco legislativo. Como decía, el sector de la construcción genera el 30% de los residuos que se generan en global, el 45% serían los residuos industriales, el 20% los residuos urbanos. Entonces, si hacemos un marco, o sea, un zoom a este marco legislativo, como decía, la Unión Europea está obligando a valorizar a las empresas un 70% mínimo, o sea, a valorizar de los RCDs que se valoricen un mínimo de un 70%. Y en España, además, muy recientemente, seguro que habéis seguido la noticia de la reciente aprobación ya por el Senado de la Ley de Residuos de la Construcción y de la Demolición para la Economía Circular. Esta ley que desde Ecocircular prácticamente nos ha acompañado, primero su votación, luego sus alegatos, luego su paso por el Congreso, luego sus anteproyectos, etcétera, por fin parece que ya ha sido aprobado en el Senado y destacar dos cosas. Una, la responsabilidad compartida que se añade para el productor de los residuos y el poseedor, es decir, una responsabilidad compartida entre la promotora y la constructora, en este caso, en este sector que estamos hablando, y luego la obligación que tienen las empresas de implantar un sistema de información electrónico que recoja todos los datos de trazabilidad que tienen los residuos, es decir, de dónde salen los residuos y dónde terminan. Ya no es suficiente con esos DIs en papel o esos justificantes en papel que antemano las constructoras nos decían, no, yo lo llevo todo controlado y te enseñaban un trozo de papel. Esto es insuficiente. Entonces, con este marco legislativo y con todas estas soluciones, ¿por qué sigue sucediendo esto, no? Porque en el sector de la construcción, lo que siempre nos decimos, la gestión de los residuos se hace de una forma irreal, o sea, este cálculo siempre es muy irreal. No hay una buena previsión de los costes, no se están imputando a las gestoras que se corresponden. Y las acciones que se prevén, las acciones que deberían estar previstas desde el proyecto no lo están. Esto, además, hace que menos de un 30%
se realice en obra. En obra se mezclan en los contenedores, o sea, la valorización no sucede, no se está separando. Esto además implica que se incurran en sanciones. A las constructoras se les traduce en la falta de devolución de fianzas. Y muchas veces todo esto lo hacen por falta de conocimiento. No saben que esas gestoras que están contratando no son las adecuadas, porque a veces las gestoras, lo que ellos llaman gestoras, son plataformas de transferencias, no es una gestora valorizadora. Por lo tanto, además, destacamos que esa falta de transparencia y de trazabilidad en todo el proceso, disculpad, que os iba a decir también. El 95% de las empresas que trabaja ahora mismo, en lo que detectamos y desde que Cocircular empezó todo esto, está trabajando con hojas Excel, con procesos muy analógicos, no tienen el proceso digitalizado, no tienen unos KPIs establecidos para medir su impacto, para controlar esa trazabilidad del residuo, no tienen esa inteligencia de negocio que les asesore. Y finalmente, pues lo que decíamos, todo esto hace que termine la gestión de residuos, o sea, todos los residuos en su mayoría en el vertedero. Y menuda lástima que el sector incurra en esta incoherencia, ¿no? en este esfuerzo en el que estamos haciendo con estas jornadas de implantar la economía circular en la construcción, pero luego no se traduzca en la realidad y termine todo en el vertedero o en su mayoría. Y por todos estos motivos es por lo que nace Cocircular. Nosotros siempre decimos que nuestro lema es decir adiós a los vertederos y bueno, añadimos la coletilla de gracias a la tecnología por la solución que os explicaré ahora. ¿Cómo lo hacemos, no? Seguramente os estabais preguntando y cómo es esto posible, cómo podemos hacer la circularidad en esta gestión de residuos de la que hablábamos. En esta diapositiva os pongo un esquema de cómo realizamos esa gestión circular. Nosotros desde el principio, en nuestro estudio de gestión de residuos, sí que calculamos esa volumetría adecuada a la realidad y a la medición de obra. Todo el mapeo que tenemos de gestoras a nivel nacional las asociamos a las que realmente valorizan. Para ello, contamos con una plataforma muy potente llamada Green Advisor, es una plataforma MacOffice, y nos permite calcular todos estos datos que os comentaba. Podemos analizar esos costes. Disculpad, no sé si estoy presentando. ¿Estoy presentando? Sí. Ah, vale. Sí, no es correctamente. Digo, de repente me ha dado la duda, digo, a lo mejor no estoy presentado. Sí. Vale, analizamos los costes para optimizar también toda la gestión de los contenedores y formamos a todos los operarios y establecemos un protocolo de obra de cómo se debe hacer. A veces, por ejemplo, con una saca lo tenemos resuelto y no tenemos por qué poner un contenedor de 5 metros cúbicos. Y muchas veces optimizamos costes porque lo que no saben las constructoras es que un contenedor limpio a veces es más económico que un contenedor sucio. Con lo cual, toda esta formación o esta optimización también forma parte de nuestro proceso. Luego, con toda la coordinación con las gestoras, logramos principalmente esa trazabilidad de los residuos. Y todo ello lo hacemos a través de nuestro software, del que os destaco abajo en circulito amarillo y morado. Se llama 360 Advisor y lo que hace es recopilar todo el dato de todos los residuos y de toda la información que se ha generado en la obra para tener una comparativa y una realidad y así tomar las decisiones adecuadas. O sea, ya os explicaré más adelante, pero todo este software nos permite coger todos esos datos. Además, finalmente, para rematar el concepto de circularidad de todo el proceso, nos aseguramos y canalizamos que todos estos residuos realmente lleguen a un fabricante final y vuelvan a convertirse en materia prima reciclada para un producto final añadido. De hecho, si echáis un vistazo a nuestra web, tenemos una guía de materiales sostenibles, que nos gusta llamarles reciclados y reciclables, porque muchos de ellos comparten ambas características y tenemos una serie de fabricantes aliados que nos permite también dar sentido y cerrar este círculo que decíamos. Finalmente, todo este proceso lo certificamos mediante 2 sellos propios, lo que llamamos el sello Valoriza, que indica cuál es el porcentaje de valorización real final conseguida, y el sello Recicla, que es justamente para demostrar que de una forma u otra una obra puede incorporar residuos a través de materiales en la propia obra. Haciendo zoom al sello que os comentaba, el sello Valoriza, este sello, como os decía, certifica el porcentaje de residuos valorizados que se ha conseguido en la obra
y siempre nos gusta decir que es una certificación única, bastante diferenciada de otras similares que podáis conocer, porque no solo tiene en cuenta, bueno, no solo es por la innovación de los criterios, sino, como veis, por ese acompañamiento que se hace desde el principio de la obra hasta el final, la formación que realizamos y ese seguimiento constante gracias a la herramienta y a nuestros asesores que están detrás de la obra con sus visitas, etcétera, para darle sentido. Además, con esta certificación, las constructoras también pueden obtener esa ayuda para obtener certificados verdes como BREEAM o como AENOR, el de residuo cero, que seguro que conocéis. Y bueno, destacar también que todos los procesos que llevamos además con esta certificación están avalados por SGS, con lo cual tenemos esa seguridad esa seguridad, podemos demostrar que lo que estamos realizando está con criterio. Y bueno, aquí llega la plataforma de la que ya os comentaba. ¿Cómo materializamos todo este proceso, esta gestión circular de residuos? Pues es a través de los datos, como os decía antes, de la tecnología, datos que obtenemos con el 360 Advisor. Para nosotros, bueno, para quien no está conociendo, es la primera plataforma que de verdad impulsa esa gestión circular de residuos y que automatiza los flujos de información para conseguir su máxima valorización. Hemos analizado en este año de vida que lleva la herramienta en marcha, pero en los 3 años de vida que lleva Cocircular, más de 1000 tipos de residuos, más de 7000 flujos distintos de ver qué sucede con cada residuo y a dónde van. Más de 800 gestoras para saber qué residuos tratan y en qué los están transformando. Más de 2400 tarifas distintas para saber de qué coste estamos hablando al tratar cada uno de los residuos. Es una serie de inteligencia, tantos datos forman esa inteligencia que nosotros llamamos el business intelligence del residuo, que por eso os decía que antes para nosotros es la primera plataforma que realmente tiene en cuenta toda esta gestión circular. Datos que os puedo decir, la herramienta también garantiza una máxima trazabilidad de los residuos y de su valorización. Está accesible para todos los agentes, o sea, no es una herramienta que únicamente compartan las constructoras y las promotoras, las gestoras se pueden meter en la herramienta, los fabricantes se pueden meter en la herramienta y ver todo el proceso. Y toda la documentación está disponible, actualizada en tiempo real y bueno, como podéis ver en alguna de las capturas, tenemos indicadores en tiempo real de métricas de impacto que nosotros llamamos y que son útiles para las promotoras, para las constructoras y para los agentes que hay detrás. ¿Qué beneficios tendría incorporar esta herramienta a una obra, ¿no? Son los que veis en esta diapositiva realmente. Pues nos permite, como os decía, la principal, esa inteligencia de negocio. El acceso a estos datos permite tomar decisiones acertadas y ahora os mostraré algunos ejemplos. Permite optimizar costes porque asumes el control de lo que cuestan los contenedores, el proceso, etcétera. Conoces toda la trazabilidad final porque sabes desde cuando sale de tu obra en un contenedor hasta dónde llega. Puedes reciclar en un clic, también es una de las funcionalidades que nosotros tenemos incorporadas en el software, que sean las propias constructoras las que soliciten de forma automática con la herramienta un contenedor a esa gestora. Por eso ese contacto también entre ambas partes. Es una herramienta, obviamente, que está en continua mejora. Para nosotros estamos siempre atentos a las mejoras, bueno, a toda la información que nos facilitan los constructores y los promotores que quieren incorporar nuevas funcionalidades porque les sería útil, pues siempre estamos dispuestos a mejorarlo y también, además, permite que a las constructoras, al ver en qué están fallando o en ver en qué están más flojas, pueden pues sacar tomar decisiones para poder mejorar. La digitalización, obviamente, la digitalización, con lo que os decía antes, están pidiendo un sistema electrónico para poder medir todo esto. Esta herramienta va más allá de todo ese sistema de control de papeleo. Simplemente es digitalizar todo el proceso de gestión de residuos. Y, en definitiva, es una herramienta muy completa. También te marca, tiene alarmas, tiene incidencias. Sería, bueno, pues para que os hagáis una idea, tendréis notificaciones de, oye, en este código LER estás por debajo del porcentaje de valorización deseado o estás incurriendo en un coste demasiado elevado para este tipo de contenedor o la obra está llegando a su fin y no estás cumpliendo con el porcentaje mínimo de valorización. Pues es una herramienta que te permite todas esas actividades tenerlas en cuenta, con notificaciones, con alertas, etcétera. Y como os decía,
podéis ver aquí el dashboard de un pantallazo de la herramienta. Nosotros siempre decimos que dejas de actuar, o sea, al implantar este sistema en la gestión circular, tú pasas de actuar por sensaciones con información desperdigada que cada uno tiene, que el jefe de obra ha recopilado, que el constructor, que el director de calidad de medio ambiente tiene en su haber, etcétera, a recopilar todo ese dato de todos los residuos que se ha generado durante la obra o un proyecto y poder tener una comparativa real y tomar esas decisiones que te permitan realizar la gestión de forma correcta y circular. Todo ese papeleo que antes se escaneaba y se mandaba por email de gestoras, todos esos costes de contenedor que se pedía para cada material, todo el análisis de toneladas de residuo que se genera, todo está recopilado en este único programa y lo tienes como un cuadro de mando. Y haciendo zoom en esas lupitas que podéis ver, pues os he sacado algunos ejemplos de métricas que obtenemos con el 360, conociendo, por ejemplo, en estos dos gráficos, conociendo el porcentaje de trazabilidad para cada material por tipología LER, así como las toneladas que se han gestionado para cada material y el porcentaje de valorización media, podemos controlar dónde estamos separando más en origen en la obra, si estamos contratando o no a la gestora adecuada o debemos cambiar, y también si estamos realizando obviamente la valorización. Esto, teniéndolo de esta forma visual, es mucho más claro que actuar por sensaciones, como os decía antes, que esto ninguna herramienta hasta el momento te lo proporciona. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver la evolución el gráfico de arriba del todo, podemos ver la evolución de la gestión de lo que se llama los residuos de mezcla y sabemos el alcance de esa separación in situ de la obra, si se está cumpliendo o no, si estamos avanzando de forma favorable o desfavorable. Quizás en obra no se está separando tan exhaustivamente como nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo. Así que también podemos, obviamente, controlar el grado de avance respecto al cumplimiento de algunos objetivos que nos habíamos marcado. Si hemos contratado 7 contenedores distintos para separar en obra, pero la mezcla sigue siendo muy elevada, algo pasa. Tenemos que ver qué está sucediendo. O, por ejemplo, en el gráfico de abajo, pues podemos hacer un análisis de todas las trazabilidades que hemos logrado por provincia y por tipología LER. Más ejemplos, podemos, como en la gráfica de arriba, podemos ver el tratamiento que reciben cada uno de los materiales por tipología LER y en qué porcentaje y si estamos ante un R12 o un R5 de procesos de valorización. O también analizarlo por volumen, como veis abajo. Y bueno, gracias a todo este trabajo, nosotros siempre nos gusta acabar con estas métricas porque son las que realmente demuestran el esfuerzo que hay detrás, ¿no? En el último año, Cocircular ha conseguido valorizar más de 700, ha conseguido gestionar más de 700 toneladas de residuos, 700.000 toneladas de residuos, de las cuales un 82% han logrado ser valorizadas. Es decir, recordad que el 90% de los residuos acaban en un vertedero, pues ya con estas toneladas que se han gestionado gracias al servicio de Cocircular, Circular y 360 Advisor, un 82% ya han sido valorizadas. Y otras métricas de impacto, como que hemos reducido un 90% el déficit de campo no ahorrado, una de las métricas que más me gusta destacar, estas toneladas gestionadas y valorizadas supondrían en volumen aproximadamente unas 133 piscinas olímpicas. Que decirlo ahora se me llena mucho la boca, pero seguramente no lo podréis visualizar mejor si comprendéis que un área como esta, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para que os hagáis una idea, todos los que estamos aquí creo que podemos ubicar de qué dimensiones estamos hablando, pues Cocircular ha conseguido gestionar y valorizar toda esa área, obviamente con el volumen de las piscinas olímpicas, no solamente en plano, y si no lo hubiéramos realizado, pues este trocito de tierra podría estar lleno de residuos, ¿no? Y es algo muy visual que os puede hacer una idea. Y bueno, siempre me gusta finalizar también diciendo que algunos de nuestros clientes, como veis aquí, tenemos con promotoras, constructoras e incluso administración pública, y sin nada de ellos, sin esa confianza de meter proyectos en la gestión de 360 no sería posible. Así que gracias a todos ellos también desde aquí. Y bueno, ya finalmente, como me gusta acabar, muchísimas gracias a todos los que organizáis estas jornadas por haber invitado a Cocircular a dar nuestro testimonio. Y bueno, la frase que me gusta es la que veis en la diapositiva: todo material que se valoriza
deja de ser extraído de la naturaleza y tampoco vuelve a ella en forma de residuo. Y gracias a la tecnología lo estamos logrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Inés. Realmente interesante ver cómo la investigación, los proyectos se materializan realmente a través de empresas, de startups como vosotros. Tenemos algunas preguntas también. Vamos a pasar a la siguiente intervención y al final también te las exponemos, ¿vale? Muchas gracias, Inés.